37 instantáneas son las que componen esta exposición. Una mirada a través de la cámara de Luis Miguel Soriano, cuya trayectoria profesional y vital siempre ha estado ligada a la montaña. Estoy unido a la fotografía y a la montaña prácticamente de toda la vida, ¿no? Desde pequeño era la montaña, me tiraba como una cabra y sentía esa llamada de la montaña. Y igualmente la fotografía y la pintura, ¿no? Son dos inquietudes que he tenido desde pequeño, que se han convertido en mi pasión y que además he tenido la suerte al final de convertirse en la manera de ganarme la vida, porque me permiten sobre todo pasar el máximo tiempo posible en la montaña, ¿no? Que es al final el lugar al que siento al que pertenezco y por tanto donde intento pasar el máximo tiempo posible. Te encuentras ese poderío de lo natural y por tanto al final el hombre está vinculado a la naturaleza. Lo que pasa es que al final, a lo largo de los años, nos hemos ido alejando de nuestro entorno, algo que creo que es un error, pero que cuando estás ahí sientes ese poder y esa pasión, ¿no? que tienes por estos grandes monumentos naturales. Para mí uno de los lugares más importantes y posiblemente el que me marcó, uno de los que me marcó de una manera más fuerte, son las montañas del Karakorum, la gran cordillera que es un poco la prolongación del Himalaya hacia Pakistán y hacia China, que tuve la suerte de descubrir desde mi primera cumbre de más de 8.000 metros, el Hidden Peak, el Gasherbrum 1, cuando apenas tenía 22 años, ¿no? Tuve la suerte de alcanzar mi primera cumbre de 8.000 metros y observar el mundo y estas montañas tan maravillosas desde los 8.000 metros, ¿no? Y desde ese momento ese océano de montañas me cautivó y supe que el resto de mi vida lo tenía que dedicar a buscar por esos rincones que se abrían bajo mis pies, ¿no? Su trabajo como cámara de altura le ha llevado durante cerca de 30 años a las cumbres montañosas más altas del mundo, espacios donde, por ejemplo, colaboró en la producción del programa de televisión española Al filo de lo imposible. Lo que se puede ver en esta exposición son montañas principalmente del Himalaya y del Karakorum, que son dos de las grandes cordilleras, son las dos grandes cordilleras de la Tierra y donde se ha desarrollado más mi trabajo, ¿no? Donde se encuentran montañas, por ejemplo, como el K2, una montaña en la que he estado varias veces trabajando y que hace 2 años tuve la oportunidad de grabar desde la propia cumbre, desde los 8.611 metros de la segunda cumbre más alta de la Tierra, y el Himalaya, ¿no? Donde he tenido también la oportunidad de acompañar durante muchas expediciones al joven alpinista Carlos Soria, de 86 años, con el que he compartido cumbres como el Kanchenjunga, de más de 8.000 metros, la tercera montaña más alta de la Tierra, el Annapurna y muchísimas expediciones, ¿no? Pero además de estas dos grandes cordilleras, del Karakorum y el Himalaya, en esta exposición podemos ver también muchas fotografías de otros lugares menos conocidos, como son las montañas de Irán, a las que estoy unido sentimentalmente y familiarmente, otros rincones como la Patagonia, que también para mí es uno de los lugares más maravillosos para disfrutar de la montaña y de la fotografía, la Antártida, he tenido la posibilidad de viajar a la Antártida y de realizar ascensiones en estas montañas, donde la luz es algo totalmente diferente al resto del mundo. O sea, diferentes lugares, diferentes rincones que, bueno, pues a lo largo de tantos años he tenido la oportunidad de viajar, de trabajar y de disfrutar. Está dividida en 10 claves personales para interpretar el paisaje. O sea, la he dividido en 10 apartados, los que voy narrando a través de pequeños textos, pues diferentes elementos, diferentes puntos que yo tengo en cuenta para interpretar el paisaje. Luego estas 10 claves las completo con un apartado de paisaje humano, porque para mí creo que no se puede entender el universo de las montañas sin conocer, comprender, entender el paisaje humano de la gente que vive al pie de estas montañas. Creo que es básico y es muy importante, por lo que también le dedico un apartado a esa foto más etnográfica de los pueblos de las montañas. Y luego al final un pequeño rinconcito con acuarelas, que es otra manera que tengo de interpretar el paisaje a través de una técnica que no ha cambiado tanto como es la fotografía o el vídeo, que al final cada día es una revolución tecnológica y que me permite pues dedicar a lo mejor un par de horas a observar el paisaje tranquilamente con mis pinceles. Y lo que tiene un poco de especial es que están dibujados in situ, por supuesto, y utilizando el agua del propio paisaje que pinto, por lo que intento unir el paisaje real con el paisaje pintado, ¿no? Un recorrido donde el color, la luz o la sombra tienen un significado.
donde tomar cada imagen supone un reto. Cuando vas ganando mucha altitud, el frío, la temperatura empieza a ser muy baja, pero para trabajar con la cámara muchas veces, la mayoría de las veces te tienes que librar de los guantes y trabajar de una manera muy rápida y muy efectiva, porque sabes que en muchas ocasiones es una carrera contra el reloj con posibles congelaciones, ¿no? Entonces tienes que ser muy hábil y muy rápido. Pues especialmente, por ejemplo, hace 2 años estuve grabando, como decía, en la cumbre del K2 a 8.611 metros y tuve que desprenderme al final de los guantes en unos momentos para controlar bien la cámara, para grabar, pero sabes que tienes un tiempo limitado, porque al final, si excedes de ese tiempo, al final vas a sufrir unas lesiones de congelación, ¿no? Y por tanto tienes que tener toda la situación muy controlada. Entornos y rostros que este veterano alpinista y fotógrafo da a conocer en esta muestra abierta al público hasta el 6 de abril.